a la tercera charla del curso de certificación energética de la Fundación Laboral de la Construcción. Si en la primera charla abordamos conceptos generales de la energía y en la segunda la formación de la escala de certificación energética, en esta tercera charla vamos a abordar cómo influye el diseño del edificio en el consumo de energía. Fijaros, lo primero que vamos a ver son los temas de aislamiento. El aislamiento tiene que ser lo más homogéneo posible. Es decir, de poco nos sirve en un edificio que tengamos unas divergencias tremendas entre el aislamiento de cubierta, el aislamiento de suelos en contacto con el exterior también deben de aislarse, o por ejemplo el aislamiento de las fachadas. Tenemos que intentar que el aislamiento sea lo más homogéneo posible, sin que ello vaya en contra de una cierta especialización. Me refiero a que si tenemos una fachada norte, puede ser interesante sobreaislarla en relación a una fachada a sur, que es una fachada que al captar mucha más radiación solar, quizás en ciertas localidades necesite también disipar más calor en las horas nocturnas. Es decir, el aislamiento tiene que entenderse como una globalidad, no solamente elemento a elemento, fachada, cubierta, no. Tiene que entenderse como un elemento general que forma la envolvente térmica del edificio y que por lo tanto tiene que ser lo más homogéneo posible. Uno de los ejemplos que siempre suelo utilizar para explicar cómo funciona el aislamiento es el de un principio de vasos comunicantes. Fijaros, esto pongamos que es una pared que me está dividiendo un espacio interior de un espacio exterior. En el espacio interior quiero tener una mayor temperatura a la temperatura que hay en el exterior. Es decir, la temperatura aquí es mayor en esta cara a la que hay en este punto. De tal manera que de forma espontánea se produce lo que se denomina un gradiente térmico y por lo tanto un flujo de calor desde el interior hacia el exterior. Lógicamente estamos hablando de condiciones de invierno, donde la temperatura interior es superior a la temperatura exterior. Este flujo de calor es algo que no vamos a poder evitar. Sin embargo, el aislamiento que tenga esta pared es equivalente a colocar entre dos vasos comunicantes de temperatura interior y temperatura exterior, colocar una llave de cierre. Esta llave de cierre es la resistencia térmica del aislamiento. Cuanto más cerrada esté la llave, quiere decir que mayor resistencia térmica opone el aislamiento al flujo de calor. Sin embargo, esta llave, como os decía, nunca puede llegar a estar cerrada del todo, porque el aislamiento no puede llegar a evitar del todo el flujo de calor, solamente retardarlo, es decir, disminuir la cantidad de agua que pasa de este punto a este punto, pero nunca llegar a evitar que pase agua. Si la llave se cerrara del todo, querría decir que el aislamiento es infinito y no existe el aislamiento infinito. ¿De acuerdo? Entonces, este es el concepto de flujo de calor entre el interior y el exterior de un edificio. Además, dentro del aislamiento del edificio tenemos siempre puntos singulares, lo que se denominan puentes térmicos. ¿Qué es un puente térmico? Un puente térmico es un punto débil en el aislamiento de una fachada, de tal manera que podemos diferenciar dos grandes grupos. El primero de los grupos son los puentes térmicos de carácter estructural. El más conocido de todos ellos es generalmente el canto de los forjados, de tal manera que este forjado, esto es una sección, lo que está haciendo es sostener la fábrica de ladrillo externa y de esta manera lo que está haciendo es interrumpir el aislamiento en ese punto. Esto es un análisis de transmisión de calor en ese punto. Fijaros, cuando el aislamiento es continuo, en esta imagen el aislamiento siempre produce un flujo continuo de calor de lado a lado. Sin embargo, cuando se produce esta interrupción, ya no solamente se produce este flujo de calor lineal, sino que a él se le superpone un flujo de calor en dos dimensiones, que es un poco lo que se analiza en estas pérdidas de calor. De tal manera que no solamente en los cantos de los forjados, sino también, lógicamente, en los forjados de cubierta y en los pilares, cuando los pilares están adosados a fachada, se están produciendo pérdidas de calor, superficies frías, puntos en los cuales se pierde energía. Estos puntos en edificios aproximadamente de los años 80 son aproximadamente el 30% de la pérdida total de energía que se produce en el edificio. Es decir, es una cantidad bastante importante, no solo simbólica, de pérdida energética. También son muy importantes todos los puentes térmicos que se producen en los contornos de los huecos, tanto en la formación, esto es en planta, en la formación de los de las jambas laterales de las ventanas, en las cuales esta situación de colocar un ladrillo de cierre da lugar a un puente térmico completo, y la situación que tenemos que intentar llegar siempre es la que marco aquí en la columna de la derecha, en la cual la ventana está situada alineada con el aislamiento, de tal manera que el aislamiento no se interrumpe, llega hasta la carpintería de la ventana. Otra situación es la del alféizar, exactamente igual. Cuanto más continuo sea siempre el aislamiento, no se interrumpa, más estamos evitando el puente térmico. Nos ocurre lo mismo con el capialzado. Un capialzado de una persiana, si el capialzado interrumpe el aislamiento, es un puente térmico. Sin embargo, cuando el capialzado está aislado y el aislamiento tiene unas condiciones similares o al menos semejantes a las que tiene el aislamiento general del edificio, es por lo tanto homogéneo, es cuando estamos evitando ese puente térmico.
tal manera que el tratamiento de los puentes térmicos cada vez es más importante. ¿Por qué? Porque en su diseño estamos intentando cada vez ahorrar más cantidad de energía, que como os he dicho anteriormente está en torno al 30% de los edificios del año, a partir del año 80. Otro de los elementos importantes en el diseño es que nuestro edificio sea un edificio que sea capaz de gestionar la captación de radiación solar. Fijaros que no he dicho aprovechar, sino gestionar correctamente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es aprovechar el sol en invierno e intentar protegernos de él en verano. Lógicamente, un edificio en Sevilla lo que tiene que intentar es protegerse del sol en verano, y un edificio en León tiene que intentar captarlo en invierno. Pero un edificio en una climatología intermedia, como puede ser, por ejemplo, Valencia, tiene que intentar las dos cosas, dependiendo de la época del año. El sol en verano es un sol que entra de una forma, estamos aquí, es esta viñeta que os he puesto, el sol alcanza una altura mucho más elevada que en invierno, de tal manera que la radiación solar siempre incide en la parte inicial de las habitaciones. Sin embargo, cuando nos estamos yendo perdón, esto es en invierno, cuando nos estamos yendo al verano, el sol, el problema que tiene es que cuando va bajando, la radiación solar llega hasta el fondo de las habitaciones. Yo lo que tengo que intentar es que mis aleros sean capaces de protegerme de la radiación solar de verano, que son estas viñetas de aquí. Sin embargo, la radiación solar de invierno sí que entre dentro de mis habitaciones, de tal manera que mis protecciones solares sean siempre capaces de darme la mayor captación solar en invierno, y la menor captación solar en verano. ¿De acuerdo? Perdóname que me he liado aquí un poco, pero que nos quede claro. Captar sol en invierno, revocar la captación solar en verano. Otra de las cuestiones que tenemos que tener siempre en cuenta es cómo funciona el efecto invernadero dentro de nuestras viviendas. Fijaros, esto de aquí es un gráfico en el que quiero que entendáis cómo es la radiación solar que nos llega a nuestro planeta y la que estamos captando en nuestros edificios. La radiación solar, esto de aquí es la radiación solar que estamos recibiendo, es una radiación que tiene una serie de picos de radiación solar de alta frecuencia, ¿vale? Esa alta frecuencia son ondas con una alta energía, y esa es la radiación que está entrando dentro de nuestro edificio. Sin embargo, esta radiación solar entra por nuestros vidrios y empieza a calentar todo lo que hay dentro del edificio. Por ejemplo, yo aquí tengo una botella de agua, si la pongo al lado de una ventana por donde está entrando la radiación solar, el agua de esta botella se calienta. Todo cuerpo que está calentado, el agua y la botella, emite a su vez radiación, en este caso radiación infrarroja. La radiación infrarroja es una radiación de baja energía y es una radiación que está emitida, por ejemplo, por nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo es una fuente energética de baja energía, mucha menor energía que la que tiene el Sol. Y los vidrios de las ventanas tienen una serie de propiedades físicas por las cuales la radiación de alta energía, la radiación solar, puede atravesarlas. Sin embargo, la radiación de baja energía, la radiación infrarroja, no puede atravesar el vidrio. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Sol entra dentro del edificio, calienta todo el aire interior y todos los objetos interiores. Sin embargo, ese calor que se ha generado en el interior no puede escapar por las ventanas. No puede escapar por las ventanas, generando lo que se conoce como un efecto invernadero. ¿Por qué? Porque todos los primeros invernaderos que se construían con superficies translúcidas o transparentes que permitían captar la radiación solar y la acumulaban en el interior. Por eso se denomina efecto invernadero. Es lo mismo que nos está ocurriendo ahora en grandes ciudades con temas de polución. ¿Por qué? Porque la radiación solar alta energía es capaz de llegar a la ciudad, sin embargo el calor que desprende la ciudad, sobre todo las calles, el asfalto, es radiación de baja energía, radiación infrarroja, que no es capaz de atravesar esa capa de polución y por lo tanto nos vuelve a recalentar. Eso es el efecto invernadero. El efecto invernadero podemos intentar solventarlo en ocasiones gracias a vidrios de baja emisividad. ¿Qué son los vidrios de baja emisividad? Son los vidrios que dentro de su cámara tienen una película de protección realizada con partículas metálicas, de tal manera que o bien ese vidrio bajo emisivo es capaz de rechazar parte de la radiación solar y controlar el flujo en el interior. Esto sería un vidrio que, por ejemplo, colocaríamos en la zona de León. ¿Por qué? Porque es un vidrio que, sobre todo, está destinado a un control del flujo térmico en el interior del edificio, es decir, mantiene más la temperatura dentro del edificio. Sin embargo, en Sevilla yo tendría que colocar vidrios de control solar, que son vidrios cuya película de protección está en la cara exterior para que la radiación no llegue hasta las cámaras y no recaliente en exceso los vidrios. ¿De acuerdo? De tal manera que los vidrios nos pueden favorecer. También tenemos que tener en cuenta que la radiación solar
también afecta a los elementos opacos de mi edificio. Esto es lo que se denomina acumulación o inercia térmica. ¿Qué es la inercia térmica a fin de cuentas? Es una forma de acumular energía solar en los elementos opacos de las fachadas del edificio. Fijaros, esta es la arquitectura de toda la vida de la zona castellana. Arquitectura muy masiva, muros muy grandes que durante el día se calientan y al calentarse durante el día directamente por la noche remiten esa energía hacia el interior de la vivienda y evitan que se enfríen por la noche. Esa es la arquitectura tradicional de siempre. Sin embargo, en las zonas costeras y las zonas de calor del sur de España, la arquitectura es mucho más ligera de muros. ¿Por qué? Y además suele ser de color blanco, por dos razones. El color blanco lo que hace es reflejar el sol, de tal manera que la captación de radiación es muchísimo menor que si, por ejemplo, fueran un cuerpo negro. Y al mismo tiempo los muros son mucho más ligeros. ¿Por qué son mucho más ligeros? Porque se pretende que el muro se recaliente lo menos posible. Y al calentarse lo menos posible por la noche, cuando la temperatura exterior baja, disipa calor con muchísima más facilidad. Es decir, por la noche, que es cuando tenemos que dormir, el calor que hay dentro de las viviendas se disipa con muchísima más facilidad que si tuviéramos una serie de muros de alto espesor y su inercia térmica, el calor acumulado fuera muchísimo mayor. Una forma de aprovechar el conjunto de inercia térmica con el efecto invernadero es lo que se llaman los muros solares. Un muro solar es un vidrio dispuesto delante de un elemento con alta inercia térmica, de tal manera que la radiación solar incide en el muro y en esta cámara ya no es capaz de escapar, creando un colchón de aire caliente. Este colchón de aire caliente al mismo tiempo calienta el muro y pasa la temperatura al interior de la vivienda. Esto es lo que tradicionalmente se ha utilizado en la gran mayoría, en la gran parte de las grandes ciudades de España, en los miradores que hemos visto en los edificios tradicionales. Un elemento avanzado del muro solar es lo que se denomina muro trombe. ¿Qué es un muro trombe? Un muro trombe es aquel que aprovecha la corriente interna que se genera dentro de la cámara por la diferencia de temperaturas entre la parte inferior y la parte superior para circular no solamente la temperatura a través del muro, sino también a través del aire al interior del edificio. Además, este muro trombe en verano lo que es capaz es de cerrar ese elemento de ventilación y abrir la ventilación hacia el exterior. ¿Por qué? Porque el muro trombe en modo invierno nos interesa que el aire caliente pase al interior del edificio. Sin embargo, en modo verano, lo que nos interesa es que esta cámara de aire recalentada disipe energía, es decir, por aquí pase aire a una determinada velocidad. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo de esta manera, circulando aire, es lo mismo que hacemos cuando tenemos una sopa caliente y la soplamos. ¿Qué es lo que hacemos al soplar la sopa? La enfriamos. Si yo soy capaz de pasar por aquí aire a una determinada velocidad, lo que estoy haciendo es enfriar el muro. Es decir, funcionaría bien en invierno porque capto aire caliente y en verano aprovecho el flujo de ventilación para disipar calor de los muros. ¿De acuerdo? Os voy a poner un ejemplo con dos edificios en una misma ciudad, en este caso en Madrid, en la misma fachada, es exactamente el mismo edificio, sometidos a la misma climatología. Este es un edificio antiguo, construido aproximadamente en torno pues, al 1940, 50, una cosa parecida, y este es un edificio más moderno, es un edificio construido a partir del año 1980, 70, más o menos es la fecha que tiene. Fijaros, los dos tienen que intentar enfrentarse a la misma climatología y lo van a hacer con armas completamente opuestas. Este es un edificio que sabe que tiene, Madrid es un lugar en el que en verano hace mucho calor y en invierno hace mucho frío, con lo cual, fijaros, utiliza unas ventanas venecianas. Esas ventanas venecianas lo que le van a permitir va a ser, primero, utilizar esas contraventanas completamente cerradas por la noche en invierno como elemento de aislamiento térmico. La madera es un buen aislamiento térmico, pero al mismo tiempo van a permitir pasar la radiación solar cuando es necesario captar en invierno y, sin embargo, cerrarse en verano cuando no quieres que se recaliente tu edificio. ¿Mm? Además, fijaros, hay una estancia que tiene un mirador. Este es un mirador acristalado. Esta estancia siempre es la más representativa y suele ser el salón. ¿Por qué el salón? Porque es la estancia más grande y la que en principio se hacía la vida en hogar, la vida en familia, la que tenía que mantener mayor temperatura. Cuando te vas a la cama muchas veces tienes la posibilidad de echarte un buen edredón encima. Sin embargo, aquí es donde solía estar la leña, la lumbre, es decir, el elemento de calefacción. ¿Por qué le colocamos un mirador? Porque el mirador es un captador solar. Estamos aprovechando el efecto invernadero adosado a una fachada que tiene una mayor inercia térmica. Los rayos del sol eran captados por este mirador y este mirador los mantenía como un colchón de aire caliente y lo traspasaban en invierno al interior. Sin embargo, todos estos miradores en el lateral tienen unas ventanas que se pueden abrir. ¿Para qué? Para que en verano la radiación solar que se captaba se disipara por los laterales en ese efecto de ventilación que antes comentábamos. De tal manera que este mirador funcionaba como captación solar en invierno y como elemento de ventilación en verano.
Eso es lo que hace este edificio. ¿Qué es lo que hace el edificio de enfrente? El edificio de enfrente es un edificio que aprovecha calderas de mejor rendimiento, con lo cual no tiene por qué funcionar de una forma pasiva mediante los elementos de captación solar, también como funciona el edificio de la izquierda. Sin embargo, sigue teniendo elementos de protección solar. Fijaros que estas viviendas han puesto toldos y tienen persianas. ¿Por qué? Porque al igual que con las venecianas aquí nos protegíamos del sol, aquí utilizamos los toldos. Y además, estos petos son opacos. En este caso son calados. ¿Por qué? Porque este edificio tiene una mayor necesidad de captar sol. No tienen tan buena calefacción como tiene el edificio de la derecha. Con lo cual, el edificio de la derecha se puede permitir el lujo de tener un peto y no captar tanta radiación solar, pero el de la izquierda no se lo puede permitir. Tiene que en invierno poder captar todo el sol que pueda. ¿De acuerdo? Además, este edificio es un edificio que tendrá ya una fachada con un cierto aislamiento, con una cámara de aire, mientras que este edificio de aquí son edificios de elementos masivos en la fachada y por lo tanto tienen que aprovechar la captación solar para que su inercia térmica sea mayor. ¿Veis cómo lo mismo se puede hacer en dos épocas distintas con dos sistemas distintos? Uno que aprovecha todo lo que puede y más la captación solar y otro que niega parte de esa captación solar en función de una estética o de una construcción de una determinada época. ¿Por qué? Porque sabe que es capaz, mediante una caldera de alto rendimiento, de aportar la energía que no ha captado de la radiación solar. Dos conceptos principales en esta ponencia de hoy. El primero, captar radiación solar en invierno y protegerse de ella en verano. Eso es lo fundamental, que todo en un edificio esté diseñado de esa manera. Y el siguiente, que procurar que el aislamiento sea lo más continuo y lo más homogéneo posible en el edificio, de tal manera que principalmente se eviten los puentes térmicos y también no haya descompensaciones térmicas entre diferentes partes, una fachada con un sobreaislamiento y una fachada que no tiene apenas aislamiento. Eso no sería lógico a la hora de diseñar un edificio. Bien, pues espero que estos conceptos generales de cómo se diseña correctamente para un menor consumo de energía un edificio hayan quedado claros y nos vemos en la próxima ponencia del curso. Ha sido un placer y nos vemos en breve. Hasta pronto.